Bienvenidos a la quinta temporada de Unidos por el Diseño. Soy su host, Verónica Alvarado, creadora de Diseño UNE, y estoy muy emocionada de presentarles un espacio donde hablaremos sobre creatividad, diseño en sus diferentes especialidades, innovación, emprendimiento, negocios y tendencias, entre otros temas relacionados. Aquí nos unimos a través del diseño para explorar nuevas ideas, aprender de los mejores de la industria y conectarnos con una comunidad de mentes creativas. Así que únanse a mí cada semana mientras conversamos con expertos, compartimos historias inspiradoras y descubrimos juntos cómo el diseño puede transformar el mundo que nos rodea. Unidos por el Diseño. Bueno, continuemos con este interesantísimo libro. Créanme que es una joya que he tenido un poco guardada en una de mis libreras, pero qué hermoso, en serio. Vamos a ir un poquito compartiéndoles semana por semana. La verdad es que es mucha información. Yo los invito a tener su propio libro y explorarlo junto con nosotros. Como saben, nosotros les compartimos de los mejores fragmentos, especialmente aquellos que nos hagan reflexionar, tomar decisiones, conocernos más a nosotros mismos y, por supuesto, tener un bagaje diferente y más herramientas, en este caso sí, totalmente enfocadas en la creatividad, pero es que díganme, ¿qué área de la vida y laboralmente también no requiere de creatividad? Entonces, pónganle ojo a eso. La semana 1 se llama Recuperar una sensación de seguridad. En esta semana se inicia tu rehabilitación creativa. Puede que te sientas un tiempo aturdido y desafiante, esperanzado y escéptico. Las lecturas, tareas y ejercicios que tienen como objetivo que adquieras una sensación de seguridad te permitirá, a su vez, explorar su creatividad con menor temor. Bueno, hoy sí van a escuchar que pase páginas porque no estoy leyendo de Kindle. La verdad, este es uno de los pocos libros que tengo tanto en la versión digital como impreso. Los dos se los recomiendo. Pero si son como yo, que les gusta poner post-its, subrayar cosas, escribir notas a la par del texto, pues definitivamente compren el libro impreso. Créanme que es una buenísima inversión. Ok, empezamos. Artistas sombra. Una de nuestras mayores necesidades como seres creativos es contar con apoyo. Lamentablemente puede ser difícil dar con él. Lo ideal sería que en primer lugar nos arropara y animara a nuestra familia más próxima y después un creciente círculo de amigos, maestros y gente que nos quiera bien. Como jóvenes artistas necesitamos que se nos reconozcan nuestros intentos y esfuerzos. Además, los logros y los triunfos. Por desgracia, muchos artistas no reciben nunca ese primer empujón inicial. En consecuencia, puede que ni siquiera sepa que son artistas. Yo aquí quiero hacer un paréntesis, y es que también revisemos nuestro concepto sobre ser artistas. A lo mejor algunos de los que nos estén escuchando no lo son y no quieran llamarse de esa forma. Yo soy una de ellas, créanme. Mi único lado artístico reconocido como tal es el de los mandalas. Es
lo que me permito hacer pictóricamente, pero en realidad para mí, desde que soy diseñadora, pues tengo muy claro la diferencia entre el artista plástico y nosotros que somos arte aplicado, que son todas las áreas del diseño. Arquitectura incluiría un poco, en cierta línea, marketing, comunicaciones, arquitectura definitivamente, video y toda esa línea. Incluso creadores de contenido les puedo decir que sí, son artistas aplicados. Sigo con el libro. Ante los impulsos creativos atrapados entre el sueño de la acción y el miedo al fracaso, es donde nacen los artistas sombra. Pienso en Edwin, un corredor de bolsa triste y millonario, cuya alegría de vivir deriva de su colección de arte. A pesar de sus grandes dotes para las artes visuales de pequeño, lo animaron a prepararse para el mundo de las finanzas. Su padre le compró un asiento en el mercado de valores como regalo por su 21º cumpleaños. Desde entonces ha sido corredor. Ahora, a los 30, es muy rico y muy pobre. El dinero no puede comprarle la realización creativa. Se rodea de artistas y artefactos y es como un niño con la nariz pegada al escaparate de una pastelería. Le encantaría ser más creativo, pero cree que esa prerrogativa pertenece a otros. No es algo con lo que pueda aspirar para sí. Es un hombre generoso y recientemente pagó la manutención anual de una artista para que pudiera alcanzar sus sueños. Educado en la creencia de que la palabra artista no podía aplicarse a él, es incapaz de concederse a sí mismo ese idéntico regalo. Edwin no es un caso aislado. Con demasiada frecuencia los impulsos artísticos del niño artista son pasados por alto o reprimidos. A menudo, con la mejor de las intenciones, los padres intentan fomentar en el niño una personalidad más sensata. Deja de soñar despierto es una advertencia que se escucha mucho. Y otra, nunca llegarás a nada si sigues con la cabeza en las nubes. A los bebés artistas se les anima a pensar y actuar como bebés médicos o abogados. Es raro que una familia enfrentada al mito del artista muerto de hambre aconseje a sus hijos que sigan adelante e intenten labrarse una carrera artística. Si de forma extraordinaria se les da algún tipo de apoyo, será para animarlos a que piensen en las artes como un hobby, un relleno creativo en los márgenes de la vida real. Para muchas familias con una carrera artística, existe fuera de su realidad económica y social. El arte no te pagará las facturas, dicen. Por tanto, si al niño o la niña se le permite pensar en el arte como trabajo, tendrá que hacerlo de una manera sensata. Erin, una brillante terapeuta infantil, tenía 30 y tantos años cuando empezó a sentir su trabajo como una obsesiva insatisfacción. Insegura sobre qué dirección tomar, empezó a trabajar en la adaptación al cine de un libro infantil. De repente, a mitad del proyecto, tuvo un sueño sobre el abandono de su propio yo de niña artista que resultó ser muy esclarecedor. Antes de convertirse en terapeuta, había sido una estudiante de arte con talento. Durante 2 décadas, Erin había reprimido sus impulsos creativos y había volcado toda su creatividad en ayudar a los demás. Ahora, con casi 40 años, se encontraba deseando poder ayudarse a sí misma. La historia de Erin es muy habitual. A los artistas en ciernes se les puede animar a que se conviertan en profesores de arte o a que se especialicen en trabajar con personas discapacitadas. A los jóvenes escritores puede que se les anime a convertirse en abogados, una profesión que requiere labia y mucha palabrería, o hacerse médicos ya que son tan inteligentes. Y así, el niño que es un narrador nato
puede convertirse en un dotado terapeuta que recibe historias de segunda mano. Demasiado intimidados para dar el salto para convertirse en artistas y con una autoestima no muy alta para reconocer incluso sus propios sueños artísticos, estas personas se convierten en artistas sombra. Son artistas que ignoran su verdadera identidad y muchas veces los encontramos actuando como si fueran la sombra de sus verdaderos artistas. Incapaces de reconocer en ellos mismos que poseen esa creatividad que tanto admiran. Con frecuencia se relacionan o se casan con personas que persiguen de forma activa la carrera artística que ellos ansían en secreto. Los artistas aman a otros artistas. Los artistas sombra están gravitando en torno a la tribu a la que pertenecen, pero no son capaces de reclamar el que es su lugar por derecho propio. Muchas veces es la audacia y no el talento lo que hace a una persona artista y a otra artista sombra. Es decir, alguien que se esconde entre las sombras temeroso de dar un paso y de exponer su sueño a la luz por miedo a que ese contacto lo haga desintegrarse. Los artistas sombras cogen a menudo carreras sombras, aquellas que son cercanas al arte deseado, incluso paralelas a él, pero que no son el arte mismo. Consciente de su malevolencia, François Truffaut o algo así, sostenía que los críticos eran directores frustrados como él mismo había sido antes de ser director. Y puede que tuviera razón. Personas que querrían ser escritores de ficción acaban muchas veces en el mundo del periodismo o de la publicidad, donde pueden volcar su talento sin tener que lanzarse a esa carrera de escritores con la que realmente sueñan. Personas que querrían ser artistas pueden convertirse en agentes de artistas, encontrando un placer secundario en servir a su sueño, aunque sea a distancia. Hace falta que tu ego sea muy fuerte para decirle a un padre dominante, tenga o no tenga buenas intenciones, un momento, yo también soy artista. Puede recibir la tan temida respuesta, ¿cómo lo sabes? Porque por supuesto el artista en ciernes no lo sabe. Solo tiene ese sueño, ese sentimiento, ese impulso, ese deseo. Pocas veces hay pruebas reales, pero el sueño pervive. Por regla general, los artistas sombras se juzgan a sí mismos con dureza. Se martirizan durante años por no haber intentado hacer realidad sus sueños. Esta crueldad solo refuerza su estatus como artista sombra. Recuerden, hace falta nutrir al artista. Los artistas sombra no han recibido suficiente alimento. Se culpan a sí mismos por no actuar sin miedo a pesar de todo. En una retorcida versión del determinismo de Darwin, nos decimos a nosotros mismos que los artistas sobreviven en los ambientes más hostiles y encuentran, pese a ello, su verdadera vocación. Como las palomas mensajeras encuentran su destino. Patrañas. Muchos artistas verdaderos son padres demasiado pronto o tienen demasiados hijos o son demasiado pobres o están demasiado alejados cultural o económicamente de las oportunidades artísticas como para convertirse en los artistas que son en realidad. Estos artistas sombra, sin culpa, sin duda alguna de ello. Escuchan los cantos de sirena de su sueño, pero son incapaces de sondear el laberinto cultural que les permitiría encontrarlo. Quieren escribir, quieren pintar, quieren actuar, hacer música, bailar, pero les asusta tomarse a ellos mismos en serio. Esta otra parte solo la voy a dejar empezada para generar la reflexión, y es proteger al niño artista interior.
Recuerda, tu artista es un niño. Encuentra y protege a ese niño. Aprender a permitirte crear es como aprender a andar. El niño artista debe empezar gateando. A eso le seguirán pequeños pasos y habrá caídas. Primeros cuadros horribles, películas primerizas que parecerán videos caseros sin editar, primeros poemas que estropearían hasta una mala postal. Lo habitual es que un artista sombra en rehabilitación utilice estos esfuerzos iniciales para disuadirse de seguir con la exploración. Juzgar tus primeros esfuerzos artísticos supone un abuso y sucede de varias maneras. El trabajo primerizo se compara con las obras maestras de otros artistas. El trabajo primerizo se expone a críticas prematuras al ser mostrado a amigos demasiado críticos. En resumen, el artista en ciernes se comporta con un masoquismo bien ensayado, porque el masoquismo sí que es una forma de arte que ha aprendido a dominar y que ha perfeccionado durante largos años de autorreproche, un hábito que es un martillo de odio hacia uno mismo, en el que un artista sombra puede torturarse hasta volver a la oscuridad. Para ir recuperando nuestros bloqueos creativos, es necesario ir despacio y con suavidad. Lo que buscamos aquí es cerrar viejas heridas, no abrir nuevas. Nada de salto de altura, por favor. Los errores son necesarios. Los tropiezos son normales. Pasos de bebé. Hacer progresos, no llegar a la perfección, es lo que deberíamos permitirnos a nosotros mismos. Si intentamos llegar demasiado lejos y demasiado rápido, podemos convertirnos en nuestro propio instrumento de destrucción. Queremos registrar 10 millas lentas por cada milla rápida. Esto puede ir a contrapelo del ego. Queremos ser grandes de inmediato, pero la convalecencia no funciona así. Es un proceso incómodo, lleno de indecisiones, incluso embarazoso. Habrá muchas veces en las que no demos una buena imagen, ni siquiera a nosotros mismos, y menos a los demás. Es imposible esforzarse en mejorar y al mismo tiempo tener buena imagen. Recuerda que para recuperarte como artista, debes estar dispuesto a ser un mal artista. Date permiso para ser un principiante. Al estar dispuesto a ser un mal artista, tienes la oportunidad de ser un artista y tal vez con el tiempo, uno muy bueno. Wow, ¿qué les digo? Me encanta este concepto de ser un creativo en rehabilitación. Yo raras veces uso la palabra artista, la verdad ya les expliqué un poco por qué. Y creo que es muy interesante cómo Julia Cameron nos lleva a través de estas profundas reflexiones y cómo nos lleva contra la pared de nosotros mismos y de cómo podemos ser tan duros al juzgar nuestras producciones y cómo también relegarlas al mundo de la oscuridad por temor a la crítica. Y pues tiene razón, en este momento y no precisamente en el que el libro nace, hoy más que nunca estamos expuestos a una crítica dura, a una crítica sin compasión, porque es tan fácil escribir en el post de alguien cuando se desconoce completamente el proceso o lo que la persona está viviendo internamente y que quizá sea un proceso de autosanación. Entonces, dejo a su criterio el exponerse de esta manera, pero más les recomendaría desde el lado de la arte terapia, como arte terapeuta que soy, que no nos expongamos innecesariamente. Mientras fortalecemos las emociones, nuestra mente, y aprendemos también
a decirle que no a ciertos criterios o a ciertas personas que a lo mejor critican sobre lo que nunca han vivido o no quieran experimentar. Al final también se vale, pero nosotros que estamos en una rehabilitación creativa, permitámonos el gusto de hacerlo, de vivirlo, porque créanme, se sale de la crisálida, pero hay que esperar un momento para que las alas de las mariposas recién salidas se sequen, se estiren y se fortalezcan. Al final, somos nosotros los que va a llevar esos colores por el viento. Así se los dejo por hoy. Espero que les haya gustado. Tomen nota, compártanlo, pero sobre todo, vivan esta maravilla que se llama creatividad. Y como siempre les digo, abrazos, bendiciones y nos escuchamos pronto. Hasta luego.